¿Cómo crear funciones? Una función es un bloque de código con un nombre asociado, que recibe 0 o más argumentos como entrada. Sigue una secuencia de sentencias, las cuales ejecuta una operación deseada y devuelve un valor, o realiza una tarea. Python dispone de una serie de funciones integradas al lenguaje, como las que ya habíamos visto anteriormente, como la función print. Y también permite crear nuestras propias funciones. El día de hoy en Analizando Python, analizaremos cómo crear funciones en Python. Para poder crear una función, primero colocamos la palabra def, que es para definir que lo que vamos a crear en este momento es una función. De ahí escribimos el nombre de la función que nosotros le vayamos a asignar. Por ejemplo, vamos a asignarle el nombre de crear función. Y como es una función debe llevar paréntesis. Aquí dentro de los paréntesis es donde nosotros declararemos los parámetros que le solicitaremos al usuario dentro de nuestra función. Así como en el método print que nos pide por parámetro cadena de texto para poder mostrarlo por consola, si nosotros creamos una función podemos solicitarle parámetros o también lo podemos dejar en el blanco en el caso que no deseemos solicitar parámetros. Entonces, le colocamos 2 puntos al final. Entonces ya con esto ya tendríamos casi creada nuestra función por completo. Pero uno de los factores primordiales en Python es que debemos respetar la indentación en nuestro código. Si le damos Enter, como ven, al momento de darle Enter, lo que hizo fue continuar en la línea de abajo, pero con un pequeño margen de separación del comienzo de la línea. Esto es lo que se llama la indentación. Y en Python es muy importante, ya que si nosotros colocamos nuestro código que se va a ejecutar dentro de la función acá al comienzo, nos botará error. Pero si nosotros le colocamos la respectiva indentación, lo que va a hacer es ejecutarse correctamente. Si nosotros colocamos pass, como vemos ya con esto ya tendríamos ya nuestra función ya creada, que no serviría de nada pues porque simplemente le estoy diciendo que pase, que continúe, ¿ya? Pero como ven no me bota error, pero en cambio si yo le quito la indentación, lo que me va a decir es que hay un error aquí. Como vemos, si le damos aquí o acá abajo en la sección de problemas que tiene la herramienta de PyCharm, vemos que nos dice que hay un problema de indentación en la línea número 2. Entonces, por eso les digo que es muy importante la indentación en Python, porque si no nos mostrará errores y no funcionará nuestro código. Entonces ya con esto ya podemos crear nosotros nuestras propias funciones. Ya esta es la sintaxis básica en la cual primero colocamos la palabra def para definir que lo que vamos a crear es una función, le asignamos un nombre que es obligatorio, paréntesis también es obligatorio porque aquí dentro o lo dejamos vacío o lo podemos colocar argumentos que nosotros estemos solicitando. Y en la siguiente línea nosotros le vamos a decir todo el código que se va a ejecutar dentro de nuestra función con su respectiva indentación. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una función que sume, simplemente pondría def, le pondría su nombre, que es una suma, y por parámetros le daría nombres de variables, las cuales serían n1 y n2. Esto que tenemos dentro de los paréntesis serían los parámetros que yo estoy solicitando, que sería un número 1 y un número 2, para que se pueda realizar la respectiva suma. Entonces, ¿qué se va a ejecutar dentro de nuestro código? Voy a crear una variable que se va a llamar r para almacenar nuestro resultado, en donde se va a sumar lo que nosotros le demos, que será n1 más n2. Y que ese código me lo muestre por consola o esa respuesta. Entonces ya con esto ya tendríamos ya nuestra función ya hecha, que lo que va a hacer es sumarnos dos números que nosotros le demos por parámetros y nos lo va a mostrar por consola. Entonces, ¿cómo llamamos a nuestra función? Simplemente por el nombre, suma. Como ven ya aquí PyCharm me muestra
que tengo una función creada que se llama suma y que me pide dos parámetros, en las cuales n1 y n2. Le doy ahí y entonces tengo que pasarle dos parámetros. Vamos a pasarle un parámetro 5 y otro número que sería 9. Ya con esto ya tendríamos ya nuestra función creada y ejecutando también nuestra función. Entonces simplemente si yo le doy clic derecho, correr, como ven me están sumando los dos números y me lo está mostrando por consola. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace mi función. Simplemente solicita dos parámetros que son n1 y n2, lo almacena dentro de la variable r y me lo muestra por consola la respuesta, que es 14. Espero les haya gustado mucho el video. Si les fue de mucha utilidad, compártanlo con sus amigos que recién están aprendiendo Python. Denle like, suscríbanse y no olviden compartirlo. Muchas gracias. Esto fue un video más de Analizando Python. Y hasta luego.